De seguro, tú has escuchado este término, el síndrome del nido vacío. Y sí, es algo que eventualmente nos sucede a aquellos que, siendo padres, vemos cómo nuestros hijos en algún momento han crecido, están empezando a construir su propio destino en las bases que, bien regular como se les haya podido proveer, nosotros con tanto amor les hemos dado, esperando que no se aparten de esta instrucción. Pero es algo como un poco complicado, un poco difícil soltarlos. Saber de que inevitablemente en algún momento, en el transcurso de los años, van a tener que sufrir sus propias experiencias y no todas ellas serán gratas. Imagino que esta es seguramente la situación que tuvo en algún momento el Señor Jesús con sus discípulos, instruyéndolos durante 3 años para que se prepararan para el día en el cual Él ya no estaría por un poco de tiempo con ellos, para que se pudiesen mantener en pie. Esta lección, poco antes, aun cuando ellos no lo entendían, quiso dejarles inventado el camino para volverse a encontrar. Y les dijo en otras palabras, miren, atiendan bien, síganme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es el título que justamente recibe la lección de escuela sabática de esta semana. Y me encuentro en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y el verso 6. ¿Qué texto este tan usual? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como caso excepcional, haré una pequeña pausa para hacer una reflexión sobre este verso que es el que nos sirve de base. Equivocadamente se ha considerado que cuando tú instruyes a tu hijo, este inevitablemente regresará como una semilla que se ha sembrado a esta instrucción, y realmente no es así. A lo que se refiere el verso es que es la instrucción la que no se apartará de él, pero él tendrá siempre el libre albedrío de poder decidir seguirla o no atenderla. Lo que quiero decir en otras palabras es de que hasta el último segundo de su vida, él tendrá presente la instrucción que recibió y tendrá, si él decide no atenderla, rechazarla hasta el último segundo de su vida. Es nuestra oración entonces como padres de que ellos sean fieles a esta enseñanza y puedan entonces dirigirse por el camino que los conducirá a encontrarse de nuevo con nosotros. Mientras tanto, hay un nido vacío. Para esto, para dar introducción al estudio, a la reflexión de esta semana, quiero refrescar un poco la memoria acerca de lo que significaba el lavamiento de los pies en la época judía. Todos andaban, si no descalzos, andaban con sandalias, inevitablemente se ensuciaban con la tierra, así que al llegar a casa que estaba limpia, en principio la servidumbre lo que hacía era alcanzar una vasija con agua, pero recuerden, le agregaban unas gotitas de perfume de nardo. Entonces lavaban los pies de los visitantes, porque tenían que quitarle la suciedad que habían encontrado, que traían de fuera, dado que en casa estaban limpios. Y hay una simbología bastante interesante que surge de la raíz que hemos estado hablando durante las semanas anteriores, de la raíz hebrea rajá, que significa lavamiento de pies a cabeza y que da lugar al principio del bautismo. Es la simbología de que venimos sucios del mundo. Es necesario que nos limpiemos, que nos lavemos, que en otras palabras nos desprendamos de todo aquello que traemos del mundo para poder entrar a casa donde está limpio, a casa donde entramos en una comunión íntima con la familia y en este caso con el Señor. Esto me da pauta, entonces, me da pie para que consideremos el lavamiento de los pies en la circunstancia de la última cena que se encuentra registrada, ahora voy hacia el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 13. Si me acompaña, por favor. Estamos entonces en Juan, capítulo 13, y el verso 3 y 4, iniciando casi el capítulo. Juan, capítulo 13, versículos 3 y 4. Y la palabra de Dios dice:
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, tomemos nota el punto interesante con que termina el verso 3. Él venía del Padre, pero estaba en este momento a punto de regresar a Él. A Dios iba de regreso. Algo que los discípulos parece que todavía no entendían, no comprendían. Y dice el verso 4, entonces Él se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Algo que era propio de la servidumbre. Algunas personas dirán, bueno, tuvo que hacerlo el maestro, el que estaba el más elevado de todos en respeto. Se hizo el más pequeño, el más humilde, porque no había servidumbre disponible. Pues yo disiento un poco con esto, si lo vamos a ver desde el principio fundamental de lo que significa el crecimiento espiritual. Diré entonces, servidumbre sí debió haber habido. Habían por lo menos 12 personas que deberían haber estado dispuestos a ocupar el lugar de la servidumbre, esa posición de lavar los pies. Pero como nadie lo hizo, entonces en una de las últimas lecciones se levanta el maestro y les enseña a los demás que entre más alto tú estás, más abajo tú debes de tener la capacidad de poder llegar. Así como puedes atender a los de más alta alcurnia, debes de estar en la misma posición de poder iniciar desde abajo, desde cero, sin olvidarte de dónde vienes, atendiendo al más humilde. De hecho, en la cuna más humilde nació el Señor, el más grande de todos, para poder llegar a rozarse con todo el estrato social, dirían en Colombia, y poder llegar hasta los más altos. ¡Qué enorme lección! El que vive para servir, sirve para vivir. ¡Qué extraordinario! Y esto me recuerda una anécdota que probablemente nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en Cuba les va a parecer quizás un poco conocida. Dentro del polo científico cubano existe una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial que es apoyada por el bloque socialista. Es el Instituto Finlay, un instituto de investigación científica. Hace ya varios años, la directora y presidenta de este instituto era una doctora, la científica, la doctora Concepción Campahuerta. Y recuerdo que en una reunión de trabajo que teníamos en el Instituto Finlay, a la cual fui invitado, de pronto ella, la directora, apareció con un carrito y llevaba en ella pues lo típico que es, lo clásico que es de Cuba, el café expreso. Y ante nuestra consternación de ver que era la directora y no alguien de la servidumbre, ella contestó lo siguiente: me encanta hacer esto, me encanta servir. ¡Qué enorme lección! Haciendo más o menos esto, solo que aplicándolo al principio de transformación del Señor dentro de nuestro corazón, debemos de aprender entonces que parte de amar a nuestro prójimo, del enorme privilegio de ya no vivir nosotros, sino que vivir Jesús en nuestro lugar, es poder estar listos para servir. Vayamos ahora al verso 8, siempre dentro del capítulo 13 del libro de Juan, verso 8. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: vamos, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y claro está, si tú no dejas el mundo, si tú no renuncias a la sociedad de la cual tú vienes impregnado, ¿cómo tú quieres entonces entrar a casa? Y entonces, en aquella ansiedad, en aquel deseo que tenía Pedro de no separarse del Señor jamás, contesta entonces en el versículo 9, y le dijo Simón Pedro: Señor, vaya, si es así, no solo mis pies, asegúrate bien de que yo esté en casa, también lávame las manos y la cabeza. También, qué gran sermón, tan elocuente, pocas palabras, pero de una enorme profundidad, la de Simón Pedro hacia cada uno de nosotros. No basta con quitarnos algunas cositas que podamos traer del mundo. Vamos, Señor, ven y ocupa todo mi organismo, ocupa todo mi ser, de una manera tan absoluta y tan completa, que si es necesario, limpia hasta el último rincón que esté sucio de mi organismo, de mi mente, de mis hábitos, bórralos todos en absoluto. Lávame los pies, las manos, la cabeza, absolutamente todo, que no quede nada, ningún vestigio
de mi vida anterior, para que entonces ahora surja una nueva vida, esa que reconocerá el universo como que al fin soy de nuevo un hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza del Creador. Vamos ahora entonces hacia el versículo 33 y siempre estoy en el capítulo 13 de Juan. Y la palabra de Dios dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir, no por el momento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado para el ser humano poder tener la simpatía del amor hacia alguien que quizás podemos considerar extraño. Quizás a veces incluso en la familia se respiran divisiones que llevan años de separación entre hermanos, entre padres, aquellos que incluso llegan al punto del divorcio, padres que no ven a sus hijos, etcétera. Ahora cuanto más con terceros. Sin embargo, entonces la pregunta es: ¿cómo esto puede ser posible? ¿Cómo podemos llegar al punto de amarnos unos a otros? Vayamos hacia Mateo y quiero por favor pedirles que me acompañen hacia el primer libro del Nuevo Testamento. Estoy en Mateo en el capítulo 22. Mateo capítulo 22, verso 37. Verso 37 al 40 y la palabra de Dios dice: y Jesús le dijo, oye, ante la pregunta ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos dirán: ¿te das cuenta? El Nuevo Testamento invalida entonces los otros 10 mandamientos porque ahora ya solo hay 2. Resulta que existe un verso y es el 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La manera de ser del Señor que está reflejada en los 10 mandamientos, como lo hemos estudiado anteriormente, podemos resumirlos en estos 2. Los primeros 4, si tú te vas hacia Éxodo capítulo 20, los primeros 4 hablan acerca de una relación íntima entre nosotros y el Señor, nuestro amor hacia Él, al extremo que Él ocupe absolutamente todo nuestro ser. Y como consecuencia, y solo entonces tendremos la capacidad de poder amar a nuestro prójimo, porque al fin y al cabo no seremos nosotros los que lo estemos amando, porque ese ya murió, sino que será el Espíritu del Señor dentro de nosotros el que nos dará la simpatía, la ternura, en donde se ablandará nuestro corazón, sensibilizará nuestra vida hacia las necesidades de aquellos que todavía no se han encontrado con el Señor. Y los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios hablan acerca de nuestra relación con el prójimo, algo que no nos pesará, algo que no será complicado poderlo llevar a cabo, porque al fin y al cabo es el Señor Jesús quien nos ama de tal manera que incluso llegó al punto de dar su vida por nosotros, dejando no tomando por pérdida el ser igual a Dios, sino que lo dejó y se abandonó a sí mismo para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta unidad es la unidad a la cual se llama para poder recibir el poder del Espíritu Santo, razón por la cual vemos en Hechos capítulo 2 que todos estaban unánimes y juntos. Una vez más, el fenómeno central, el evangelismo básico, se encuentra en Gálatas capítulo 2, verso 20, donde yo ya no vivo, sino que vive Jesús en mí. Es la única forma de que podamos amar a nuestro prójimo al punto que sea como nosotros mismos. Regresemos a Juan y ahora vayamos al capítulo 14. Estamos en esa ansiedad propia del Padre que está a punto de irse, así como aquel que se fue de viaje hacia otro país buscando preparar un terreno para que pueda estar en mejores condiciones su familia. Vamos y les dice: ya regreso, muchachos, ya regreso, hijos míos. Mientras tanto yo no esté aquí. Versículo 1 del capítulo 14 de Juan: no se turbe vuestro corazón. El vocablo turbar etimológicamente viene de una confusión, un caos en donde todo el mundo va en una dirección distinta. Básicamente es alterar la paz que ya existe. De ahí que entonces turba se le llama al grupo de personas que sin ninguna dirección alguna
todos entonces jalan o van en diferentes direcciones, cada quien está alocado, no tiene un derrotero donde seguir y simplemente irrumpen, confunden la paz y la estabilidad que había. Que no se confunda tu corazón, que no se altere, que no pierda la paz, que no se extravíe, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también a mí. Si tienes a Dios puesto dentro de ti, en el corazón, debes de tenerme puesto también a mí. Y esto me lleva al verso, al verso 27, siempre de Juan capítulo 14. Y la palabra de Dios dice, mira, es que la paz os dejo. Sí, por supuesto, pero es mi paz la que doy. No esa que tú crees que vas a encontrar en los bienes que te ofrece temporalmente este mundo. Este mundo no te puede ofrecer algo eterno porque no es eterno. El único que te puede llenar de una manera permanente y para siempre soy yo. Así que recibe la pieza que le hace falta al rompecabezas de tu vida. Soy yo. Recibe mi paz. Yo no os la doy como el mundo la da. Así que ya no se confundan. Ya no pierdan la paz, no se turbe vuestro corazón, importante, ni tengan miedo. ¿Cuándo es que en primer término, en primera instancia, sintió miedo el ser humano? Recuérdate de Génesis capítulo 3, verso 10, cuando rompe esa relación íntima que existe con el Creador, cuando le dice al Señor, oye, ¿sabes qué? De hoy en adelante yo sigo sin ti, yo la puedo solito. Cuando se queda vacío de Él, entonces entra temor, porque se da cuenta que va a morir, y va a morir porque Él no genera vida, porque el único generador de vida es el Señor. Así que no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no rompan la relación íntima conmigo, porque si el amor echa fuera el temor, recuerda que el amor es el Señor. 1 Juan capítulo 4, verso 8, es que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Mantengan una relación íntima conmigo. Ahora bien, dice el verso 2 del capítulo 14, siempre de Juan. Y la palabra de Dios dice, vamos, anímense, ya regreso. ¿A dónde voy? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Apreciados amigos y hermanos, surge una interrogante, surge una pregunta básica, importantísima, que da a luz a Filipenses capítulo 3, verso 20. La pregunta es, ¿dónde está realmente nuestra morada? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estás considerando con absoluta seguridad que en este mundo somos solamente peregrinos, que estamos de paso, porque nuestra morada está allá en el reino de los cielos? El Señor fue a prepararla, estará esperando por nosotros y que Él nos lleve a poderla ocupar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se me llena el corazón, se me inunda de felicidad y de esperanza el saber que tengo un lugar que con infinito amor ha sido preparado para mí. Allá está realmente mi verdadera casa. Que no sea este mundo un lugar que me detenga para vivir escasamente tan solo 80 años si bien me va. No, tengo una morada para en donde solo vivirán personas que son eternas, porque están dependiendo de una fuente de vida que es eterna, porque ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar. ¿De dónde eres tú, ciudadano? ¿Dónde está tu morada? Si tienes los puestos tus ojos hacia el cielo, alzando tu rostro hacia aquel que pronto vendrá, aún un poquito y no tardará, entonces podemos tener la plena seguridad de que vamos de regreso a casa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta morada? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14 y verso 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Apreciados amigos y hermanos, decíamos la semana pasada, el camino que tú estás buscando, ese lleva el nombre de Jesús. La verdad que tanto necesitas tú conocer, lleva el nombre de Jesús. Y esa vida que quieres tener para siempre, lleva el nombre de Jesús. En 1 Juan, en el capítulo 2 y el verso 6, encontramos la respuesta de cómo podemos entonces tener ese camino. Porque hay una instrucción que está clarísimamente dada en la palabra de Dios. Y estoy en 1 Juan, en el capítulo 2 y el verso 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Seguir la misma ruta, seguir la misma relación e intimidad que tuvo Él con papá. Esto solo es posible hacerlo cuando ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar. Andar como Él anduvo.
Juan en capítulo 14 y el verso 6 no solamente habla acerca del camino, habla acerca de la verdad. Y aquí es importante analizar lo siguiente: la etimología del vocablo verdad es la relación de lo que se piensa con la realidad. En otras palabras, una mentira es la relación de lo que se piensa con algo que no es real. Tú lo puedes tener en tu mente, pero no se acopla a la realidad. En el aspecto del Señor, no solamente está en la mente, sino que también es una realidad. Y recordarán ustedes que el vocablo nombre es simple y sencillamente el conjunto de características que identifican la manera de ser de alguien. De ahí entonces lo que decíamos la semana pasada respecto al significado de alma. Alma es una palabra hebrea, neshama, que está compuesta de dos vocablos que están en el centro de este vocablo, de esta palabra que se llama shiz y men, que esto, o shen y men, que esto es igual a nombre. De ahí entonces la traducción Hashem o Shem, que significa nombre, y que no es nada menos que una característica, una manera de ser. Esto lo podemos explicar un poco más acertadamente a la luz de Apocalipsis capítulo 19 y el verso 11. Si usted me sigue, por favor. Este es prácticamente es un repaso de lo de la semana pasada. Dice Apocalipsis capítulo 19 y verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. ¿Te das cuenta? En otras palabras dicen, ¿y él cómo se llama? ¿Cómo es su manera de ser? No, él es alguien que siempre está con la verdad. Él es veraz, porque aquel es mentiroso. Él es correcto, porque aquel hace maldad. Él vive para siempre, aquel no, aquel tiene un espacio de tiempo definido. La manera de ser, eso es lo que le da un nombre de identificación a las personas. Insisto, no, tal vez aquí te conocemos con el nombre de Pedro, de Pablo, de María, de José, de Virginia, de Carlos, pero en el cielo te identifican con una característica, con aquella en la cual ya no vives tú, sino que es el Espíritu del Señor. Te identifican como un vencedor, como aquel que sigue al Cordero por donde quiera que va, como un cristiano, porque en su boca solamente tiene el nombre de Cristo, el Mesías, aquel que es nuestro Redentor, como los salvados, porque han sido salvados por la gracia del Señor. En resumen, en otras palabras, estamos diciendo que cuando el Señor habla acerca del camino, nos está indicando que para podernos volver a encontrar con Él, que aún un poquito, no va a tardar mucho tiempo y Él volverá, debemos de andar como Él anduvo. Y estaremos seguros de que nuestra mente va de acuerdo a la realidad que el universo respalda, porque le seguiremos a Él, que es la verdad, en el cual no hay mentira, y eso será lo único que nos podrá conectar de nuevo a la fuente de la vida, que es Papá. Apreciados amigos, hermanos, has escuchado en este instante la clave para poder regresar a casa, para podernos encontrar con Él. Él viene pronto y viene por aquellos que están en la misma senda que Él dejó, de acuerdo a la verdad que Él enseñó, para poder ser conectados a una vida eterna, que es la que nos quiere volver a dar.